Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos reunidos hoy viernes, pues para meditar el libro de Eclesiastés que estamos llevando a cabo todos los viernes. Pues bien, vamos a orar. Este es nuestro 16º mensaje de este libro. Estamos iniciando hoy el capítulo 6. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, de poder siempre meditar tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Señor, habla nuestra mente, habla nuestro corazón en esta noche, y que todo lo que conversemos pues nos invite a reflexionar, nos invite a pensar cómo realmente estamos viviendo, Señor. Cuáles son nuestros errores, cuáles son las cosas que tenemos que corregir. Habla más profundo de nuestro corazón, Señor. Y que el propósito principal pues sea pues llevarnos al arrepentimiento y al mismo tiempo implantar nuevos hábitos en nuestra vida que nos permita glorificar, exaltar y bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, como dijimos, hoy iniciamos pues iniciamos el estudio del capítulo 6 del libro de Eclesiastés, maravilloso libro. Pues bien, lo hemos denominado pues el título de este mensaje, riqueza sin gozo. Riqueza sin gozo. Pues bien, a manera de introducción podemos mencionar que muchas veces cuando leemos diferentes expresiones que la gente utiliza pues para representar la inutilidad o la futilidad de las cosas, o la inutilidad de lo que tú haces, o la futilidad de las acciones o cosas o trabajos que realizamos, hay una serie de expresiones pues que nos invitan a reflexionar sobre esto. Salomón, por ejemplo, comparó la futilidad de la vida como una burbuja de jabón, ¿no? Hoy día, en ese momento es y ahorita no es. Entonces él trata de resaltar así la inutilidad o la futilidad de la vida. También, incluso cuando revisamos algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, o la Biblia Dios habla hoy, o la Biblia al día, notamos expresiones que refiriéndose a la inutilidad de la vida, pues ellos lo traducen como es como perseguir al viento, ¿no? No nos olvidemos que el libro de Eclesiastés pues está escrito en poesía, entonces por eso es que hay muchas interpretaciones que tratan de resaltar lo que el autor está escribiendo en hebreo. Pero cuando también revisamos libros contemporáneos sobre la futilidad o la inutilidad de la vida, de repente podemos leer expresiones como tan inútiles como regar un poste, ¿no? O sea, un poste, para que lo riegas no va a crecer, no nada, o sea, es algo inútil. O sea, que tratan de resaltar eso. También pues algunas expresiones dicen, es tan inútil hacerlo como si quisieras arar las rocas, ¿no? ¿Para qué arar las rocas si no va a cultivar, no va a hacer nada? Entonces tratan de resaltar así en esas expresiones la inutilidad de la vida. Tan difícil o tan inútil como cantarle a un muerto. Dice, ¿para qué le vas a cantar a un muerto? No se está tratando de eso, es inútil, eso es vano, etcétera, etcétera. Podemos encontrar muchas más expresiones al respecto. ¿Por qué estas expresiones tienen que ver, o estoy tratando de mencionarlas? Porque muchas veces en nuestra vida pues encontramos y decimos, pero ¿para qué hacemos esto? ¿No? ¿Para qué? Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿es la vida pues un callejón sin salida? Pues a veces pareciera que lo es, especialmente pues cuando no alcanzamos nuestras metas, o cuando las alcanzamos
y no nos sentimos realizados en nuestros logros, ¿no? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que se estudiaron, se sacrificaron 5 años estudiando una carrera, salen y de repente van y trabajan en alguna institución y no ejercen su carrera. Y entonces ellos dicen, pero ¿para qué lo hice? Inútil fue lo que hice, ¿no? Y se encuentran desalentados de la vida y dicen, ¿para qué continúo? Y muchas cosas como estas pueden suceder. Y eso no es extraño, porque a veces también cuando revisamos las escrituras, más de un personaje bíblico pues estaba desalentado con la vida a tal extremo que incluso querían morirse o incluso desearon pues no haber nacido. Dentro de ellos podemos mencionar a Moisés, por ejemplo, Moisés en un momento de desesperación, en un momento en que el pueblo se estaba rebelando, en que ya estaba cansado, estaba fatigado de toda la labor encomendada, pues le dice a Dios, pues quítame la vida, ¿no? O sea, ¿para qué vivo si estoy aquí? Entonces, vemos expresiones como estas en Elías también. Elías, después de haber experimentado pues el poder de Dios cuando se enfrenta a los sacerdotes de los Baales, donde viene un rayo, quema el altar, las piedras y todo, etcétera, etcétera, y lo comienzan a buscar porque él mató a todos los sacerdotes de los Baales, y comienzan y se queja a Dios y dice, pues todos se han huido, solamente yo quedo, quítame la vida, ¿no? También en el caso de Job, pues Job experimentó la pérdida de todo lo que tenía, pues, y también se estaba totalmente desilusionado, estaba totalmente, se encontraba sin fuerzas, aunque él siempre confiaba en el Señor, pero pues estaba desalentado en cuanto a su vida. Jeremías, también vemos que tanto golpe que recibió, tanto desprecio que recibió por estar anunciando las escrituras, pues le dice también, ya se quería morir, no quería absolutamente, pues no quería saber nada con esta vida. Jonás también, cuando Jonás pues se revela ante Dios, no quiere hacer las instrucciones de Dios, pues va a un barco, el barco pues en el barco se desata una tormenta y entonces tienen suertes para ver cuál era el problema, porque ellos habían estimado, todos los tripulantes o todas las personas que estaban en el barco, de que esto era un castigo de Dios, pues querían saber quién era el culpable y cae todo en Jonás. Entonces Jonás se ve descubierto y dice, bueno, yo desobedecí al Señor, así que mátenme, bótenme al mar. O sea, vemos también una desilusión y muchos querían morirse también, sobre todo cuando vienen pasando momentos muy difíciles. Cuando leemos también la vida del apóstol Pablo, él se desesperó en la vida durante un tiempo particularmente difícil en su ministerio, y eso lo podemos leer en 2 de Corintios, en el capítulo 1, los versos del 8 al 11. Bien, pero quizás el problema básico es que la vida nos confronta pues con demasiados misterios que no podemos comprender y también demasiados enigmas que no podemos resolver. Entonces ahí viene el desánimo, y viene pues la desilusión, y viene la depresión, incluso pues algunos llegan a pedir pues que morirse, ya no quieren saber nada, absolutamente nada con esta vida. ¿Por qué sucede esto? Y es que realmente para que la vida sea de verdad satisfactoria, pues tiene que tener sentido. Eso lo tenemos que aprender. Para que la vida sea satisfactoria tiene que tener sentido. Y cuando no tiene sentido, entonces nos sentimos frustrados. Si las personas pues no pueden ver un propósito en la vida, especialmente cuando pasan pues problemas o circunstancias difíciles,
o profundos sufrimientos, empiezan pues a cuestionar a Dios y se preguntan si la vida merece la pena vivirla. En Eclesiastés, en el capítulo 6, en el estudio que hoy empezamos, Salomón discute 3 misterios de la vida. Y eso los vamos a tocar en el transcurso de los próximos viernes. En primer lugar, vamos a tratar la riqueza sin gozo. Eso hoy lo vamos a tratar. En los primeros 6 versículos. Después habla sobre el trabajo sin satisfacción. Cuando trabajas, después así no encuentras pues, sentido, no te sientes realizado, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos en los versos del 7 al 9, que lo vamos a comentar la próxima semana. Y también cuando encontramos preguntas sin respuestas, ¿no? Esos temas los trata Salomón en este capítulo 6, así que no se pierdan, podemos estar conectados siempre en este estudio del capítulo 6. Ok, entonces hoy vamos a tratar justamente esto, la riqueza sin gozo, y en los primeros 6 versículos de este capítulo 6 de Eclesiastés. Y la Escritura nos dice: hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hombres, el que del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendre 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Es difícil de entender esta porción de las Escrituras de Eclesiastés, ¿no? Porque dijimos que este libro está escrito en poesía, pues sí tenemos que meditar, un poco revisar, un poco sobre lo que el autor nos quiere comunicar. Lo primero que notamos aquí, pues, es que un hombre que tiene muchas riquezas y no las disfruta, ¿no? Y realmente, pues, eso nos hace pensar qué tragedia es, ¿no? Que una persona cuente con todos los recursos para una vida satisfactoria y no poderlos disfrutar por una razón u otra. Más de una persona, pues, ha trabajado arduamente y esperado, con anhelo de repente, pues, una cómoda jubilación, ¿no? Solo para que en algún momento, pues, él está de repente trabajando, esforzándose, porque quiere tener una jubilación, pero en el transcurso de ese momento, o en el transcurso de esa etapa, o cuando está próximo de repente para jubilarse y disfrutar de una buena jubilación, de repente tiene un ataque al corazón, ¿no? Y de repente se convierte, pues, en un inválido y de repente no puede disfrutar lo que él había planeado. O quizás de repente, pues, la paz de la jubilación que él quería tener con los recursos, con el esfuerzo realizado en su vida, con los recursos que él podría tener y tener una jubilación tranquila, de repente, pues, esos sueños se hacen añicos porque hay una crisis familiar, ¿no? Y entonces hay que aportar dinero y todo lo planeado, todo lo que él hizo, pues vemos que su dinero comienza a agotarse, y no solamente su dinero, sino que también sus fuerzas. Y entonces no disfruta lo que él había planeado. Entonces, cuando surgen esas cosas, uno podría preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Salomón mencionó este tema en el capítulo 5, en el
verso 19 y lo comentamos en su momento. Y también lo insinuó en el capítulo 3, el verso 13. ¿Y qué es lo que pues estaba indicando Salomón? Y que hoy lo resalta también. Y es que hay un principio básico que siempre tenemos que tomar en cuenta cada uno de nosotros. Y es que nadie puede gozar verdaderamente de los dones de Dios aparte de Dios que da los dones. O sea, para que tú puedas disfrutar verdaderamente la vida, para que tú puedas disfrutar de todas las bendiciones de Dios, pues simplemente Dios tiene que estar presente en tu vida. Presente en tu vida. Disfrutar pues de los dones sin la presencia de Dios en tu vida, eso es idolatría. Y mi querido hermano, eso nunca va a satisfacer el corazón del hombre. Tú puedes trabajar, esforzarte, conseguir dinero, todo el dinero que tú quieras, pero si Dios no está presente en tu vida, pues no vas a encontrar satisfacción. Un placer sin Dios es un mero entretenimiento y eso no satisface, mi querido hermano. Pero el placer con Dios es enriquecimiento y produce verdadero gozo y verdadera satisfacción. Entonces tomemos en cuenta esto. El primer versículo pues, nos está resaltando un principio elemental. Y ese principio es que para que tú puedas gozar de las bendiciones de Dios o de los favores de Dios, pues Dios tiene que estar presente en tu vida. Porque si no está presente en tu vida, no vas a comprender de repente o vas a desviarte en las apreciaciones que tengan cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan las circunstancias que muchas veces son adversas. Entonces comienzas a renegar de Dios. Pero Dios, cuando está presente en tu vida, pues vas a poder discernir, vas a poder enfrentar, vas a poder ver la vida desde otra perspectiva. El verso 2 describe una situación hipotética, ¿no? O pudo haber sucedido a alguien a quien Salomón conoció. El hecho de que Dios le dio a Salomón riquezas, bienes y glorias, hizo pues que el relato fuera incluso más significativo para él. Recordemos qué le pasó a Salomón. Salomón pues se encuentra en un momento de oración y Dios le dice, pídame lo que quieras, que yo te lo daré. Entonces Salomón pues agarra y le dice, tu pueblo es numeroso, ¿quién podrá gobernarnos? Dame un corazón entendido para que pueda gobernar. Y Dios te sorprende. Bueno, y le dice, pues por cuanto no me pediste ni riqueza, ni gloria, ni que venza a tus enemigos, etc. No me pediste otras cosas, pues bien, yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar entendimiento. Y no solo eso, sino que también te voy a dar riquezas, bienes y gloria, ¿no? Le dice. Y entonces eso experimentó Salomón. Realmente, pues, esto nos hace ver lo afortunado que fue una persona que no carecía de nada. Pero qué doloroso es que él o ella o aquella persona o una persona X que no puede gozar de las bendiciones de la vida por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Ok, ¿qué es lo que le impediría pues a esta persona que menciona Salomón? ¿Qué es lo que le impediría que pudiera gozar la vida? Y quizás pues podemos mencionar muchas cosas, dificultades de repente en el hogar, de repente enfermedades e incluso la muerte, ¿no? Él no pudo gozar todas las riquezas que Dios le dio. Entonces, la persona descrita en este versículo 2, adicionalmente a esto que no pudo disfrutar, señala una cosa más, en donde dice que no tiene heredero. De forma pues que un extraño fue el que se quedó con los bienes y lo disfrutó. Entonces todo esto
parece inútil. Un hombre que trabaja, que se esfuerza, que Dios lo bendice, pues no puede disfrutar de las bendiciones que le da, y es más, o sea, fallece y ni siquiera tiene un familiar para dejárselo, un extraño es el que le toca. Y entonces dice, todo esto parece tan inútil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Salomón nos está diciendo entre líneas, entre todo, en todo lo que está narrando? Y es que Salomón, pues, conforme va de la mano con todo lo que lo que nos está enseñando en este libro de Eclesiastés, nos está diciendo, ¿sabes? Disfruta de las bendiciones de Dios ahora y dale gracias. Gracias por todas ellas. Es como quien te dice, mira, ¿sabes que no planees vivir? O no planees gozarlo para el próximo año, para todo lo demás. ¿No? O sea, vive el momento. Vívelo ahora mismo. Pero debes de tener contentamiento con lo que Dios te da y debes utilizar los recursos que te da para su gloria. Es lo que nos está diciendo entre líneas. Entre líneas nos está diciendo cómo utilizarlo para su gloria. Pues el Señor pondrá en tu corazón cómo poder disfrutar, en donde vas a poder ayudar, vas a poder servir, vas a poder de repente realizar viajes también, pero todo con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar su nombre, en donde tú seas un testimonio de un hombre que anda en corrección, que un hombre que vive las Escrituras, un hombre que ama a su prójimo, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza que nos dice, y eso también todo el libro de Salomón nos enseña. O sea, disfrutemos las bendiciones de Dios. No nos olvidemos que Dios es el que nos da la capacidad para generar riqueza, pero también nos da pues la capacidad para poderla disfrutar. Ahora bien, en los versos del 3 al 6 tratan sin duda pues de otro caso hipotético, porque nadie vive pues 2000 años y ningún matrimonio monógamo pues puede engendrar sin hijos, porque ahí está poniendo una figura hipotética en donde está tratando de exagerar a Salomón para la enseñanza que quiere dar. Si nosotros vemos, es una figura hipotética, porque nadie, absolutamente que tiene una sola esposa puede tener sin hijos, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie. Ni tampoco puede vivir 2000 años. El hijo de Salomón, que era Roboam tuvo 88 hijos. 88 hijos. De verdad, tuvo 88 hijos. Pero él tenía 18 esposas y 70 concubinas. No nos olvidemos que Salomón tuvo 700 mujeres, 300 mujeres y 700 concubinas, ¿no? O sea, ese fue lo que bien aprendió Roboam. Y es que las cosas malas que hacemos los padres muy rápido aprenden los hijos. Hay un dicho que dice, como es el padre, es el hijo, ¿no? Y eso aprendió Roboam. Roboam tuvo 88 hijos, 18 esposas y 70 concubinas. Ok. Entonces, el predicador, o sea, estoy hablando de Salomón porque en este libro también se le conoce como el predicador a Salomón. Salomón estaba obviamente exagerando esta figura con el propósito de comunicar una idea. ¿Y cuál era esa idea? No importa cuánto poseas, si no tienes el poder para disfrutarlo. Si no tienes el poder para disfrutarlo, quizás mejor hubiera sido no haber nacido. Eso es lo que nos está tratando de enseñar Salomón, o decir Salomón. Entonces, aquí vemos a un hombre con abundantes recursos, con una familia numerosa. Ahora bien, si nos ubicamos en el contexto, un judío en el Antiguo Testamento con esas características, ¿no?, que tenía recursos y tenía abundantes hijos, pues era una prueba pues fehaciente, una prueba real de que esta persona gozaba
del favor especial de Dios. Ahora bien, ¿pero qué es lo que está resaltando Salomón aquí? Su familia no le amaba, por cuanto él falleció, y nadie lo lamentó. Y ese es el significado, pues, de la palabra careció de sepultura. O sea, nadie lo lloró. Sus familias estaban a su alrededor, pero para disfrutar de sus bienes, nada más. Se preguntaban de repente cuándo él moriría. Cuando al fin falleció, los familiares sobrevivientes tal vez apenas pudieron aguantarse para leer la lectura del testamento. Entonces esto nos hace ver que el hombre rico era verdaderamente pobre. Por alguna razón, quizás por la enfermedad, no pudo disfrutar sus bienes y tampoco pudo gozar de su numerosa familia porque no había amor en el hogar. Ni siquiera lo lloraron cuando él murió. Entonces la conclusión de Salomón fue que habría sido mejor para este hombre que nunca hubiera nacido, o si hubiera muerto. Para entender mejor esto, dentro del contexto judío, en ese tiempo, un niño que había nacido muerto no le ponían nombre, no siempre le ponían nombre, porque de esta forma no sería recordado. Sentían que de esa manera los padres pues superarían su dolor más deprisa. La versión Dios habla hoy traduce pues el verso 4 diciendo, pues aunque ese niño se pierda en la nada, en la oscuridad, donde su nombre quedará ignorado. Entonces, eso está resaltándonos Salomón de este hombre que tenía muchos recursos, no disfrutó sus recursos, y es más, la relación entre su familia no era buena, no estaba, ni siquiera había amor entre ellos. Es más, pues prácticamente todos sus familiares solamente lo vivían a él, y cuando muere nadie lo llora. Entonces Salomón dice, mejor este hombre le hubiera sido mejor que no nazca. Y es que muchas veces en el ministerio vemos de repente a muchos padres y abuelos con un corazón desgarrado, de repente preguntando, ¿por qué permitió Dios que concibieran a un niño si nunca iba a vivir? ¿Verdad? Muchas veces pasa eso. Pero en este caso, Salomón pregunta y dice, ¿por qué permitió a este hombre tener tantas riquezas y una familia tan numerosa si no va a poder disfrutarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que les pregunta Salomón. Algunos argumentan que la existencia es mejor que la no existencia y una vida difícil antes de no vivirla. Pues para Salomón hubiera estado de acuerdo en esta expresión, porque él lo expresa más adelante en el capítulo 9, en el verso 4 dice, es mejor perro vivo que león muerto. Entonces, el problema que enfrentaba Salomón no era si es que la existencia era mejor o que no existiera. Lo que Salomón estaba enfrentando, quería dar a conocer, era de que si tú no tienes un propósito detrás, si tú no tienes un propósito detrás de toda la trama de las cosas que aparentemente pues están desequilibradas, vas a tener un problema de apreciación, un problema de valoración. Al examinar la vida debajo del sol, o sea, mientras vivimos aquí,
Él no podía encontrar una razón por la cual a una persona le daban riquezas y luego le privaban del poder de disfrutarlas. Así se encontraba en ese momento. Y es que, mi querido hermano, la habilidad para gozar de la vida no viene de las cosas de afuera, sino de adentro. Es una cuestión de carácter, no de circunstancias. El apóstol Pablo nos señala en Filipenses 4:11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y esta es la clave para poder disfrutar de las bendiciones que Dios te da, el contentamiento. La palabra griega, pues, autarques es en griego, que traducimos como contentarme, conlleva la idea pues de independiente, adecuado, que no necesita nada del exterior. Entonces todo Pablo lo tenía interiormente. Pablo llevaba pues dentro todos los recursos necesarios para enfrentar la vida con ánimo y disfrutar o salir vencedor de cada una de las dificultades. ¿Y cuál era su expresión? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la razón fundamental, ¿no? Aquí está resaltando Pablo que para que tú tengas contentamiento en tu vida, para que tú puedas disfrutar de las bendiciones de Dios para tu vida, pues tiene que nacer de adentro hacia afuera. Y es donde tú tienes que vivir Cristo. Cristo tiene que vivir en todo tu ser, en todo tu ser. Y Él es el que te da el contentamiento para recibir. Pablo decía, sé vivir en abundancia. O sea, cuando he tenido riqueza, cuando he sido tremendamente bendecido, pues he tenido la sabiduría para poderla administrar correctamente. Pero también en la escasez, cuando no ha habido necesidad, cuando ha habido necesidad extrema, pues he aprendido a contentarme, he aprendido a poder enfrentar esa situación. Y cada uno de nosotros pasa momentos. Hoy día estás arriba, mañana estás abajo. Pero ¿cómo vas a poder disfrutar de todos estos momentos? Porque generalmente cuando estás en momentos difíciles, en momentos de escasez, no disfrutas, sino que simplemente te quejas porque no hay contentamiento. O sea, Cristo tiene que vivir en ti. Acuérdate una cosa, cuando Jesús se estaba bautizando y dice que sale del agua y hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado en quien tengo. Entonces, si nosotros queremos tener contentamiento en nuestra vida, Cristo debe vivir dentro de nosotros. Salomón termina diciendo, pues, en estos primeros versículos, que este hombre anciano, que tenía 2000 años, y también, pues, que el bebé que había nacido había muerto, Salomón dice, ambos terminaron en el mismo lugar, la tumba. Entonces, nuevamente, Salomón confronta pues a todas las personas que están oyendo sobre esto y trata de resaltar algo, la seguridad de la muerte. Y es que es cierto, o sea, todos vamos a experimentar por la muerte, no sabemos cuándo. Pero sabes que la vida tiene un término que solo Dios lo da, ¿de acuerdo? Pero si esa vida no está, tú no la gozas si tú no la experimentas con la presencia de Dios en tu vida, esa vida pues va a ser inútil. Salomón lo que está resaltando es la seguridad de la muerte y la inutilidad de la vida sin Dios. Está resaltando, está como preparando los corazones para llegar a la gran conclusión final que va a ser en el capítulo
11 y 12, donde dice que debemos confiar plenamente en Dios. Entonces aprendamos lo que Salomón nos está poniendo en este momento como ejemplo, en donde nos está diciendo, pues, hay un hombre que va a alcanzar muchas bendiciones, muchas, ¿no? Y tú y yo podemos ser tremendamente bendecidos por Dios. Pero si queremos gozar de las bendiciones que Dios, Cristo tiene que vivir en nosotros. Y tenemos que aprender, pues, a entender que el contentamiento viene de adentro. Sí, ahí vamos a poder enfrentar cada una de las diversas circunstancias de la vida. Cuando tengas mucho y cuando tengas escasez. Reflexionemos sobre esto. Que Cristo reine en nuestros corazones. Porque puedes tener mucho, pero de repente no vas a poder llegar al corazón de las personas que están a tu alrededor. Y esto es lo que nos está ilustrando Salomón. Tenía mucho, pero no pudo llegar a sus familiares. Sus familiares pues no sentían amor por él. ¿Cómo sería su comportamiento? De repente con vanidad, con orgullo, con opulencia, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pues bien, pues cuando vive Cristo en ti, pues en la opulencia o en la escasez, siempre tendrás una vocación de servicio, una vocación también identificarte con las necesidades de los demás para poder servir, pero al mismo tiempo también de que puedas disfrutar de las bendiciones que Dios te da. Y para disfrutar de las bendiciones de Dios, o sea, vívelos ahora, vívelos sabiamente, pues disfrútalas para la gloria de Dios. Porque nadie sabe lo que puede suceder mañana. Tú puedes planificar muchas cosas mañana, pero el que tiene el control del tiempo es Dios. El que tiene el control de tu vida es Dios. Él sabe cuándo nos vamos. Entonces, disfruta lo que Dios te da, pero utilízalo siempre para su gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje que nos invita a reflexionar, Señor, que tenemos que tener contentamiento y aprender y a disfrutar de las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre Santo, y siempre, pues, danos la sabiduría y el discernimiento para poder, pues, en todo momento glorificar tu nombre. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, los invito el próximo viernes para seguir con nuestro estudio de Eclesiastés. Que Dios los bendiga.